Vamos a hablar en esta sesión de pruebas de integración y de Mockito. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a empezar hablando de qué ocurre cuando nuestro código depende de terceros. Como sabemos, cuando desarrollamos, habitualmente utilizamos librerías que no están escritas por nosotros o por nuestra empresa, sino que utilizamos librerías hechas por terceras personas, ¿no? Por ejemplo, la librería de acceso a datos o una librería que se ocupe de cachear datos en memoria o una librería de acceso a disco. Todo esto es código de terceros, código que nosotros inicialmente no tenemos en nuestra máquina o que no podemos modificar por alguna razón. El problema de esto es que nosotros tampoco podemos controlar de ninguna forma qué ocurre cuando esos terceros modifican su código o hacen cambios incompatibles hacia atrás, ¿no? No es raro que una versión 1.0 tenga una funcionalidad y que de repente una versión 1.1 rompa la compatibilidad hacia atrás, cambie la API o cambie la forma de instanciar la clase o similares. No debería ser así. Estos cambios siempre deberían hacerse en versiones mayores, ¿no? De la 1.0 a la 2.0, pero hay veces que sí que ocurren en versiones menores, de la 1.0 a la 1.1. Y bueno, pues en ese caso, la verdad que el roto que nos hacen es importante. ¿Qué pasa o a qué nos lleva esto? Bueno, pues esto nos lleva a que cuando nosotros hacemos test y estamos probando la funcionalidad de terceros, nuestra funcionalidad, pero invocando librerías de terceros, si estos terceros cambian su forma de trabajar, cambian su implementación de librería, nuestros tests van a empezar a fallar. Van a empezar a fallar porque nuestro código ya no seguirá siendo compatible con los últimos cambios introducidos. Así que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Para que nuestro código pueda seguir siendo testeable, aunque cambien estos requisitos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. A estos tests habitualmente les llamamos test SUT o Subject Under Test, ¿vale? Sujeto bajo test o cosa que vamos a testear. Esta cosa que vamos a testear habitualmente tiene una estrecha relación con la librería de un tercero, ¿no? Si yo hago un acceso a capa a base de datos, estoy dependiendo de la librería de ese tercero. Si estoy probando un servicio de usuarios que obtiene los usuarios a través de una base de datos, mi servicio de usuarios está dependiendo de esa base de datos de un tercero y no podemos garantizar ni que tenga los datos ni que sea compatible. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Bien, pues ese dato al respecto Ese algo al respecto lo podemos hacer de tres formas diferentes, ¿vale? Son fake data o datos falsos, mediante stubs y mediante mocks. ¿Qué es fake data o datos falsos? Bueno, pues consiste en que yo voy a modificar mi código para que me devuelva siempre datos de algún tipo. No voy a depender en datos ajenos, ¿vale? Si yo me conecto a una base de datos y esa base de datos por alguna razón en mis test no está disponible, no voy a poder obtener los datos. Así que tengo que simular esas respuestas con datos falsos. Esos datos falsos me pueden venir de cualquier otra parte. Son datos que vamos a tener ahí, pero que no necesariamente van a ser de la base de datos real. Habitualmente esto lo hacemos con una implementación simplificada de alguna clase. Es similar a lo que vamos a ver a continuación. Vamos a compartir la pantalla para simular fake data. ¿Vale? Vamos a ver. Compartir pantalla. Y bueno, aquí tenemos un pequeño proyecto. Voy a crear una clase. Y a esta clase la vamos a llamar datos reales. ¿Vale? Esta clase sería la que se conectaría realmente a la base de datos. También tenemos otra clase que la vamos a llamar datos falsos. Y por último me voy a crear un fichero main donde voy a poner aquí mismo, public static void main. Bien. Cuando yo trabajo con datos reales, aquí esperaría que mi constructor, por ejemplo, public datos reales, me dijera que se ha conectado a la base de datos. Datos conectados. Sin embargo, hay veces que yo esto no lo voy a poder hacer. Por alguna razón, mi base de datos no va a estar disponible. Yo cuando haga datos reales, datos reales igual, new, datos reales, así es un ejemplo bastante básico,
y quiere hacer una prueba o quiere ejecutar mi aplicación, esto no me va a funcionar. Entonces, como no me va a funcionar, pues no voy a poder hacer gran cosa. ¿Qué es lo que tampoco me va a permitir, o qué es lo que me va a permitir utilizar los datos falsos? Bueno, pues los datos falsos lo que van a hacer es darme o simularme una conexión y darme los datos que yo espero. Yo aquí podría tener un constructor similar a este, datos falsos, y aquí algún otro método, public getData. Vamos a devolver un array list string para mostrar el ejemplo. Return. Vamos a crearnos un array list para que quede más claro. De string. Me creo esta función. Esta función que además debería tenerla también en mis datos verdaderos. Así que la vamos a copiar en mis datos verdaderos, datos reales. ¿Y qué es lo que hago yo aquí? Bueno, pues aquí sí que estaría conectándome a una base de datos real y obteniendo los datos. Y bueno, pues pasándoselos hacia abajo. Esto sería un fake data, pues estoy falseando lo que es la información. La información que yo estoy devolviendo no es correcta. Luego tenemos otra forma de hacer esto que es mediante stub classes o mediante stubs. ¿Y qué es esto de un stub? Bueno, pues un stub es una implementación parcial de una clase, no necesariamente de una clase abstracta ni cosas así, sino que yo reimplemento una función de una clase para que esa clase en ese método haga lo que yo quiero que haga, no haga las cosas reales, aunque las podría hacer también si mi stub fuera así. ¿Cómo se implementaría un stub? Bueno, pues vamos a suponer ahora que seguimos teniendo nuestra clase datos reales, ¿vale? Y que en esta clase de datos reales, estos son mis datos de verdad. GetData. Vale, entonces yo sé que esto me va a devolver dos valores, ¿no? O incluso podríamos ponerlo que me devolviera aquí integers y estos integers, ¿vale? Vamos a hacerlo de otra forma, vamos a poner aquí unos integers y yo quiero generarme cierta aleatoriedad. Mis datos reales son aleatorios. For int i igual 0, i menor 50, i más, menor 3. Sobre valor. Retorno.add doble. Perdón, valor. Vamos a poner aquí dobles para que no se queje. ¿Vale? Yo es algo que no puedo controlar. En mis datos reales yo no puedo controlar esto. De hecho, esto es un match random y me va a dar valores del 0 al 100. Y esos valores del 0 al 100 yo no sé cuáles son. Entonces, bien, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí al respecto, ¿no? Porque yo quiero probar que esta función me devuelve cosas de verdad. Voy a hacerme un test para verificar esto. Vamos a crearnos aquí el test para getData. Aquí. Yo quiero verificar algo, ¿vale? Me lo crearé aquí en mi test y quiero verificar algo, pero no sé qué me va a verificar, porque no tengo ni idea de qué valores me va a dar mi función real. Entonces, ¿cómo crearía yo un stub? ¿Qué es un stub? Un stub es algo que va a sustituir a esta función y únicamente a esta función para que a mí me dé los datos que quiero.
¿Y cómo implementaríamos un stub en Java, por ejemplo? Pues en mis datos falsos le diríamos que extiende a datos reales, ya no me hace falta ni siquiera el constructor, y redeclaro la función, la marco como override. Y en este caso, pues es mucho más sencillo porque lo único que tengo que hacer es falsear la información también. Retorno.add 1.0, retorno.add 2.0 y retorno.add 3.0. Si nos damos cuenta, estoy generando datos falsos, pero solamente en un método. Solamente estoy sobreescribiendo este método de aquí. Así que cuando instancie esta clase, la clase de datos falsos, seguiré teniendo las funciones de mis datos reales. Voy a poner aquí otra función por que haga algo, ¿no? Public void, esto es real. Seguiré teniendo el método esto es real de mi clase de datos reales y seguiré teniendo acceso a la función getData. Pero esta función getData lo que va a hacer es devolverme un valor que yo estoy controlando. En lugar de llamar a la función padre que me devolvería los valores aleatorios y que yo no podría verificar más allá de saber que me está dando 3, pues en este caso sí puedo verificar más cosas. Puedo verificar tanto que me está dando 3 como que esos 3 son 1.0, 2.0 y 3.0. Y eso es lo que serían los stubs. Muy importantes también para hacer ciertas cosas. Y por último, tenemos el tercer concepto, que serían los mocks. ¿Y qué es eso de un mock? Que suena un poco raro, ¿verdad? Esto del mocking. Bueno, pues los mocks son objetos falsos que simulan ser otro objeto. Yo me puedo crear una clase de nombre datos reales y utilizarla, pero a través de un objeto falso. Yo aquí podría instanciarme datos reales, pero este new datos reales, en lugar de funcionar como la clase de verdad, me funcionaría como otra cosa distinta. El mock lo que hace es, mediante la reflexión en Java, mediante las propiedades de reflexión en Java, lo que hacen es mimicar o hacer mímica de la clase real. De hecho, replica sus métodos, sus propiedades, replica todo lo de una clase real. Pero lo que estamos invocando no serían esos métodos reales, perdón, o esas propiedades reales. Estaríamos invocando unas propiedades y unos métodos ficticios que no existen. Es un impostor. Los mocks habitualmente utilizan lo que se llama el patrón proxy, es decir, reciben una petición y o pueden pasársela a un objeto real o pueden simular cualquier otra cosa. Los mocks son realmente interesantes, sobre todo porque nos permiten, antes de realizar implementaciones de código, probar lo que nosotros esperamos recibir. En otra sesión lo haremos. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el stubbing y el mocking? Bueno, pues principalmente el stubbing consiste en que nos creemos una clase falsa o heredemos de una clase y generemos unos métodos falsos, como podemos ver aquí, datos reales. Tiene la función getData que genera 3 valores aleatorios de 0 a 100. Y aquí datos falsos que hereda de datos reales, pero que hace un override de esa función y nos devuelve 3 valores controlados. Mientras que el mocking lo que hace es suplantar la interfaz o la implementación completa. Mientras que el stubbing es como una sobreescritura de métodos en las cuales yo voy a generar datos concretos, el mocking no. El mocking lo que hace es aparentar ser lo que no es, ¿no? Dicen por ahí de que si parece un pato, habla como un pato y nada como un pato es un pato, bueno, pues con un mock un pato deja de ser un pato, deja de ser otra cosa. Es como si pusiéramos delante una cortina y esa cortina por detrás puede parecer un pato o no puede parecer un pato. Hacer mocking se puede hacer a mano, ¿vale? Tendremos que utilizar las propiedades de reflexión de Java y simular objetos. La verdad es que hacer mocking a mano es francamente tediosete. Hay que hacer bastantes historias. Así que en lugar de hacerlo de forma tan automática, lo que hacemos es utilizar una librería que se llama Mockito o Mockito. El dibujo de Mockito, por cierto, es un vaso de mojito, así que ya sabemos que tiene que ser algo que eso tiene que estar bueno. Y
¿Y qué hace Mockito? Pues precisamente Mockito lo que hace es suplantar la clase que nosotros le digamos que suplante. Mockito es bastante potente y a la vez bastante fácil de utilizar. Nosotros en estas sesiones vamos a utilizar solamente dos funciones de Mockito, mock y when. Y con eso vamos a tener mocks completos. Realmente funciona de forma muy sencillita, muy sencillita. Ahora bien, Mockito no es tan sencillo a nivel interno, ¿vale? Mockito tiene una arquitectura bastante compleja detrás de él. Mockito se puede dividir en 4 capas. La primera capa, que sería la capa de acceso. La capa de acceso es la que nos da a nosotros acceso a lo que es el Mockito. ¿Y cómo accedemos nosotros a Mockito? Bueno, pues a través de bien de Maven o bien de Gradle o como queramos nosotros, o incluso con Ansible importamos los jar. Después de la capa de acceso, es decir, cuando nosotros ya tenemos acceso a Mockito, tenemos la capa de interfaces. Bien, bueno, pues esta capa de interfaces tiene configuración, excepciones, invocaciones, listeners, interfaces de sesión. Es bastante más compleja. En concreto, tiene configuraciones, excepciones, invocaciones, mocks, sesiones, stabbing, porque puede hacer stabbing también, verificaciones, integración con Janit, tiene listeners, tiene una cosa que se llama Handcrest, tiene plugins para extenderlo y tiene quality para hacer ciertas verificaciones, aunque no nos vamos a meter a ese nivel porque sería irnos ya muy abajo. Pero si eso nos parece abajo, hay capas más abajo todavía, que es la capa interna. La capa interna de Mockito tiene todo lo que son las clases del core de Mockito. Es donde Mockito está implementado. ¿Cómo se implementa? Bueno, ahí se implementan las interfaces de la capa anterior y es lo que aporta, ¿no?, la funcionalidad, que es lo que nosotros queremos. Y la última capa que tiene Mockito es la capa de, perdón, la capa de plataforma. La capa de plataforma son librerías adicionales que tiene como Handcrest o dependencias que tiene como Handcrest, Unit, ByteBuddy, CGlib, etc. Incluso, bueno, Mockito tiene hasta sistemas de login utilizando el Simple Mockito Loader. Tiene muchísimas funcionalidades. Utilizar Mockito es muy sencillo, pero a nivel interno es bastante complejo cómo funciona, lo cual se agradece, ¿no? Tiene una gran variedad de funcionalidades internas, pero al mismo tiempo es bastante sencillo de utilizar. ¿Y cuáles son sus principales características? Bueno, pues las principales es que nos ahorran un montonazo de tiempo. Nos ahorra mucho tiempo porque el mock es muy sencillo de hacer con Mockito, entonces no tenemos que implementarlo nosotros desde cero, que si no es bastante tedioso. Pero además nos da muchas ventajas adicionales a la hora de desarrollar, porque podemos simular objetos que no son nuestros o que no tenemos o que aún no hemos implementado, porque podemos simularlos. ¿Y eso de simularlos qué quiere decir? Pues quiere decir que yo, una vez que he escrito el prototipo de función en mi código, le puedo decir a Mockito, sin picar una sola línea de código de mi implementación, qué tiene que ocurrir cuando invoco una función. Por ejemplo, cuando invoco a la función usuarios.buscar, me tienen que devolver un objeto del tipo usuario con este valor. Así que hace una especie de stabbing también, ¿no? Porque nos está diciendo o nos está dando los datos que nos tiene que dar. Y es muy complicado utilizar Mockito. Pues la verdad es que no, que utilizar Mockito es realmente sencillo. Lo vamos a hacer con Maven, ¿vale? Con Maven, en nuestro pom.xml, solamente tenemos que añadirle una dependencia. Y la dependencia se llama Mockito, Mockito All. Esta de aquí, la dependencia es org Mockito y utilizamos Mockito-all como artifact. Y este Mockito All, bueno, ya tiene el core, el inline, fijaros que tiene integración con Janit Jupyter, tiene un montón de cosas, ¿vale? Es impresionante Mockito. Utilizarlo es simplemente darle a añadir, guardar y recargar nuestro proyecto. Y una vez que hemos hecho esto, se bajan las dependencias. Las miramos aquí y fijaros cómo aquí está Mockito Core, se lo ha bajado. Y nada, listo para utilizar. He puesto Mockito Core. A ver, Mockito All es el que quería. Bien, no voy a bajarme la beta, voy a bajarme la versión 1.10.19 que no es beta. Ahí, perdonad. Le damos a siguiente y a recargar. Mockito All. Este sería, ahora sí que está
bien puesto. De hecho, Mockito Core, fijaros como Mockito Core tiene unas cuantas cosas. Y, y ya estaría instalado Mockito, no tengo que hacer nada más. Ahora bien, ¿dónde lo voy a utilizar? En, en las pruebas. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima sesión. Esta pequeña introducción nos sirve para conocer un poquito Mockito, la diferencia entre Fake Data Stubs y Mocks, las diferencias también entre lo que es el stub y el mocking y cómo instalar Mockito, que ya habéis visto que sencillito es. Y, y bueno, pues con esto hemos terminado esta sesión. Ha sido cortita, pero introductoria a lo que viene a continuación.